Hola, bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Hoy tengo una invitada súper especial porque además tenemos un tema súper especial. Estamos con Ana Arias, psicóloga clínica, experta en terapia basada en la compasión. Ana, ¿cómo estás? Hola Pablo, muy bien, gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí. Bueno, qué rico que estés acá porque yo hace mucho rato vengo trabajando en mis terapias con la compasión, con la autocompasión y qué bueno pues tener una experta certificada en el tema que nos aclare muchas dudas. Lo primero que te quiero preguntar es, eh, ¿qué es la compasión? ¿Por qué se volvió importante la compasión? Pero primero definir la compasión, porque cualquiera dirá, ¿y por qué un psiquiatra, por qué un psicólogo están hablando de compasión? ¿Qué es realmente la compasión desde lo que tú trabajas como psicóloga? Claro, pues la compasión es una habilidad, no es un sentimiento, no es una emoción, es una habilidad y por eso se desarrolla. Mi primer entrenamiento, que es un protocolo que tiene la Universidad de Stanford, se llama entrenamiento en el cultivo de la compasión. Ok. Y es una habilidad para, uno, detectar el sufrimiento propio o ajeno, dos, conectar emocionalmente con él y tres, querer hacer algo para prevenirlo, para acompañarlo o para aliviarlo. Entonces, esa habilidad que permite un componente cognitivo, me doy cuenta que hay sufrimiento en mí o en los demás. Dos, conecto con eso, me sensibilizo ante eso. Y tres, hago algo, paso a la acción para lograrlo. Entonces, es la habilidad que nos permite relacionarnos distinto con el sufrimiento. De hecho, yo llegué ahí como mamá, en un posparto muy complicado, preguntándome por mi autocompasión, y ahí empecé a hacer la formación para poder llevarlo a mi quehacer como terapeuta. Ok. Pero propiamente, la palabra compasión siempre, pues, por lo menos desde el mundo mundano de nosotros, siempre la hemos entendido como la lástima o el pesar por los demás. En este contexto terapéutico, podríamos decir que la compasión abarca otras cosas o es distinto a ese sentimiento de lástima que nosotros pues hemos manifestado siempre cuando la definimos. Por supuesto, es que quienes venimos además de una tradición judeocristiana, le damos muy mala prensa a la compasión. Ujú. Yo le digo a un paciente, como trabajemos tu autocompasión, es como no, yo no me voy a victimizar. Y digo, no, no es eso. Es una habilidad, de hecho es una perspectiva ética, de decirle al otro, tu sufrimiento es válido, de decirme a mí misma, esto es difícil para mí, estoy sufriendo, y poderle dar una perspectiva diferente. Entonces, más del lado de las virtudes, está asociado a algo que queremos cultivar, algo que queremos desarrollar, que nos permita relacionarnos con algo que es inevitable. Todos hemos sufrido, estamos sufriendo o vamos a sufrir. Y poderlos relacionar con eso sin un diálogo autocrítico, sin una voz tirana, sin hacer ranking de sufrimiento de quién sufre más o quién sufre menos, sin victimizarnos, porque la compasión también tiene una dimensión que la vamos a hablar, que la compasión fiera, la que pone límites, la que se empodera y demás, nos permite desarrollar una habilidad para vivir mejor. Podríamos decir entonces que la compasión es la conciencia o ser conscientes de que el dolor o el sufrimiento existe, Por supuesto, pero no solamente quedarnos ahí, sino tratar de aliviar ese dolor, por bien sea el supuesto. propio o el ajeno. Y a veces no podemos aliviarlo, pero sí podemos acompañarlo. Ok. A veces podemos incluso prevenirlo Ujú. y a veces implica que saquemos las garras y los colmillos para poderlo hacer, pero Ok. siempre está asociado a identificar el sufrimiento y a querer hacer algo al respecto. Bueno, aquí es una pregunta que me surge para que una persona experta con el entrenamiento nos diga realmente por qué, cuál es el origen de la compasión, entendiendo ya la definición que nos acabas de dar. ¿Por qué aparece la compasión en un contexto médico, desde la salud mental, desde la psicología, desde la psiquiatría y podríamos decir incluso, y obviamente sustentado desde la neurociencia? Porque en qué momento, cómo es que llegó una palabra y en ese contexto que lo estamos manejando en este momento que viene más que del cristianismo o del judaísmo, más desde el oriente, de otras prácticas, cómo termina aterrizando la compasión, este concepto propiamente de la compasión en esta área de la salud mental. En la primera formación que yo hice ya hace casi una década, lo primero que nos decían es, mire, había una intención, incluso el Dalai Lama, con su traductor, de decirle a la Universidad de Stanford, en su Facultad de Medicina, montemos un instituto de compasión, existe hoy, Ujú. que es el que certifica inicialmente en esto. Y la idea es decir, mire, hemos visto los efectos que hay físicos, porque hacen unos procesos muy interesantes en neurociencia de medición, de cuando una persona está entrenándose en compasión, qué pasa en términos de su cerebro, de su sistema nervioso, de los neurotransmisores y demás, de todos los beneficios fisiológicos que tiene, pero también en lo que implica en la manera en la que se relaciona consigo mismo y con los demás. Entonces, esto llega a través de una facultad de medicina.
Llega a ser medido en todos los experimentos de neurociencia para decir así como hay prácticas contemplativas, meditativas, hay mindfulness, hay respiración consciente y demás, pues hay entrenamiento en la compasión que desarrolla una capacidad de autorregulación con el sufrimiento y una capacidad de conectarse con otros. Y llega luego a la psicoterapia en particular, en la que yo me formé para decir hay maneras de afrontar el sufrimiento que genera todos los desafíos de la vida y algunas situaciones específicas de enfermedad y de trastornos mentales para decir cómo podemos relacionarnos distinto con esos desafíos. Y empiezan a darse cuenta que si uno cultiva la compasión, pues tiene un sistema de regulación emocional que ya no está basado en el logro ni en la amenaza, sino en la calma y en los vínculos. Empiezan a darse cuenta que la manera en la que yo me cuento un cuento, mind please, ¿sí? Se me prende una película mental que me está haciendo una interpretación, es gratuita, no tiene límite de pantallas y demás, hace que yo sufra más de la cuenta. Entonces, hay un sufrimiento primario, me divorcié, pero hay sufrimiento secundario, terciario y demás, porque son capas adicionales que yo me estoy contando sobre un relato acerca de eso que me pasa. Eso me pasa por boba, me pasa solo a mí, yo no me merezco nada, a mí nadie me quiere. Entonces, darse cuenta que la manera en la que nos narramos el sufrimiento y nos contamos la historia sobre el sufrimiento nos permite vivir distinto y también en la manera en la que podemos validar que lo que nos pasa no tiene que entrar en competencia ni hacer ranking de sufrimiento. No sé si a ti te pasa, a mí me ha pasado que digo, no, pues para todo lo que yo escucho en consulta, como que lo mío es una bobada. Sí, Y claro. empezar a decir, no, lo mío también es válido y puede que lo mío no esté disfrazado de tristeza, puede que lo mío esté disfrazado de cansancio, de irritabilidad y ahí también hay sufrimiento. Entonces, también llega al tema de la psicoterapia como una posibilidad de relacionarnos con los desafíos vitales de una forma distinta y como una manera de contarnos el cuento y establecer un diálogo interno diferente. Ahora decías que cuando le ofreces a un paciente abordar el tema de la compasión, no, no lo entiende o no le es familiar y puede decirte que no se quiere victimizar. En ese orden de ideas, ¿cuáles podrían ser los tabús o los mitos que pueden aparecer alrededor del tema de la compasión? Hay muchísimos. El primero es pensar que la compasión es lástima, es pesar, Ujú. y que si uno se tiene, por ejemplo, compasión a sí mismo, lo que va a hacer es que se vuelve flojo, se vuelve perezoso, no va a dar lo mejor de sí. Si tenemos una idea como de que la letra con sangre entra, que si yo me exijo mucho, así como un coach de película de fútbol americano, voy a dar lo mejor de mí, y eso no es verdad. Para uno dar lo mejor de uno mismo, no tiene que tratarse a las patadas. Entonces, también lo que yo les explico en consulta es hay múltiples yoes. Hay un pedazo de ti que es un yo que está triste, está sufriendo por lo que le pasa. Hay un pedazo de ti que es un yo que está enojado, está furioso y necesita aprender a poner límites. Hay un pedazo de ti que es el yo autocrítico que te está diciendo, Pablo, no eres suficiente, no das la talla, tu hermano lo hace mejor, mira al vecino. Y hay un pedazo de ti que es el que yo te invito a construir en la consulta que te dice, Pablito, como le hablarías a tu mejor amigo, lamento que la estés pasando mal, tienes derecho a sentirte así. ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? Entonces vemos que no es permisividad. La autocompasión no es que importa que a mí me vaya mal, no, uno hace autocorrección compasiva y es la posibilidad de decir que aprendo de esto, que podría ser distinto, cómo se lo diría a alguien a quien yo quiera mucho y nos permite relacionarnos de una forma diferente con ello, sobre todo quitando esos mitos de que nos vamos a volver perezosos, mediocres, dejados o que vamos a ser muy blandengues o que somos permisivos o que somos sumisos. Yo me considero una mujer compasiva y tengo mucha capacidad de poner límite, a veces pasadita, pero es mi capacidad de decir hasta aquí llegamos como una forma de amor propio y autocuidado. Y en esa misma línea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo a la mayoría de las personas, y me puedo incluir ahí, a veces poner límites claros sin sentirnos mal con el otro, sin sentir que estamos siendo muy injustos o que incluso no estamos siendo compasivos? ¿Por qué nos cuesta tanto eso sin sentirnos egoístas o culpables? Yo creo que los límites también tienen muy mala prensa y creo que también tenemos una tradición cuando hablamos del amor incondicional. Yo digo, no, el amor incondicional no es sano. El amor tiene que tener condiciones. Hay una condición básica asociada al respeto, por ejemplo. Una cosa es que yo diga, yo te amo incondicionalmente respecto a tu posición política, religiosa, tus creencias y demás. Y otra cosa es respecto a nuestros acuerdos, como amigos, como colegas, como hermanos, como pareja. Entonces tiene muy mala prensa el tema de los límites porque tenemos una idea de que el amor tiene que ser incondicional. Pero un amor que no tiene condiciones es un amor que uno permite que pase por encima de uno mismo y nunca eso va a ser sano. Yo siempre digo, los límites cuidan. Cuida el semáforo en rojo, cuida el cinturón de seguridad, cuida que tú le digas a tu hijo no y puedas levantar la voz porque está jugando con un enchufe de electricidad. Un bombero es muy compasivo,
pero entra gritando para que la gente evacúe el edificio, un médico en una situación de urgencias. Entonces, hay miles de ejemplos que muestran que el límite es precisamente un acto de amor y de cuidado propio y hacia el otro. Lo que creo es que tenemos muy mala prensa con el tema del amor incondicional y nos cuesta mucho y nos da mucha culpa y tenemos un juicio asociado a que eso es egoísmo. Y yo siempre digo, es un acto de amor, poder poner límites para cuidar de ti y del otro. Incluso poner límites o no solamente los límites, sino a veces tener mano fuerte, mostrarle al otro que no está haciendo bien las cosas, puede terminar siendo más compasivo que Sin otras duda. conductas. Sin duda, sobre todo cuando estamos en un rol, por ejemplo, formativo. Sí, yo soy mamá y a veces lo que me corresponde es decirle a Matías, no. Pero no es el no porque yo mando, porque vives en mi casa, no es el que nos dijeron a nosotros. Es el no porque yo soy tu adulta de confianza y mi lugar aquí es cuidarte en la vida. Es el mismo límite que tú y yo le ponemos a un paciente cuando le decimos no. Eso está contraindicado en tu plan de tratamiento, va en contravía de tu bienestar. Entonces el límite es un límite que protege, es el mismo límite de un médico en una hospitalización que dice prohibida las visitas o dieta baja en sodio, porque lo que está haciendo es salvaguardando el bienestar y evitando eso que decíamos de las capas adicionales de sufrimiento. Ok. Bueno, yo llegué a la compasión por las investigaciones en neurociencia, por el Dalai Lama cuando coincidió con Richard Davidson en Wisconsin, en la universidad, y de ahí pues arrancaron una cantidad de estudios. Pero después me di cuenta que había ya mucha formación en el área y pues podría yo decir que mi mentora en el área de la compasión es la doctora Christine Neff. Y he leído varios libros de ella y hay uno que me llama mucho la atención por el título, que impacta mucho, se llama Compasión Fiera. ¿Qué es la compasión fiera? ¿Por qué aparece ese nombre de fiera? Porque pues fiera para mí es un tigre, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir compasión fiera? Y por qué hay un libro inclusive de una psicóloga experta en compasión que habla específicamente de este tópico. A mí me encanta, yo también hice la formación con ella y con Germer, y me parece fantástico la posibilidad de decir la compasión fiera es la capacidad de ponerle fuerza a ese deseo de aliviar el sufrimiento. Y la fuerza pasa por decir, no, no te lo permito. A mi socio, a mi pareja, a mi hijo, a un colega, a quien quiera que sea. Entonces, la compasión fiera tiene que ver con tomar las medidas necesarias para establecer los límites con determinación, no con violencia, con determinación en la que yo digo, llegas hasta aquí. Ya estás pasando un límite que me pone en riesgo o te pone en riesgo. Entonces, yo puedo ser una mujer con mucha compasión fiera, sin levantar la voz, sin portarme violenta, pero poniendo una demanda de alimentos a una expareja que no está haciendo lo que tiene que hacer por nuestros hijos. Y puedo seguir manteniendo eso. ¿Por qué? Porque estoy salvaguardando a alguien del sufrimiento. En esto caso, a mí, si estoy sola en la crianza, a mis hijos, si están desamparados porque su padre no lo está haciendo. La compasión fiera es decirle al otro, no, lo que estás haciendo no es justo. La compasión fiera es llamar al 123 o al 911. Entonces es la capacidad de poner límites, de ponerle fuerza, de ser determinado en la protección hacia uno o hacia otros en función de seguir disminuyendo el sufrimiento. Y es como hace, no sé, cualquiera de la naturaleza que saca las garras y los colmillos. Ni siquiera tiene que atacar al otro, pero sí asusta y dice como con mis cachorros no. Y es esa posibilidad como de salvaguardar los propios tesoros, que es muy bonita. Perfecto. Bueno, yo te voy a invitar a que sigamos, esto está muy interesante, a que sigamos con otras preguntas que me van surgiendo. Así que espero que todos continúen muy atentos a la segunda parte de este video. Nos vemos pronto.